Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube, Facebook que nos visitan a través de nuestras redes sociales? Es un gusto saludarles y estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. Nuevamente vamos a continuar con el estudio que se está desarrollando sobre los hijos de Jacob y el día de hoy quiero presentarles a la tribu de Manasés. Así que allí donde estás, ponte en modo oración mientras que yo acá oro para que el Señor dirija este estudio. Oremos. Nuestro Dios y Padre amante, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Permite que al estudiar este patriarca podamos sacar lecciones para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Listo, patriarca Manasés. Manasés, debemos de entender algo de la historia de Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob, hijo de Lea, el hermano mayor de todos los 12, y él se le dio por primera vez, por ser el mayor, primero de todos los hijos, la bendición de ser el sacerdote de la familia, de tener una doble porción en las tierras y de él salir la bendición de su simiente, de sus hijos, nacer el Mesías príncipe. Pero Rubén, por causa de su carácter inestable como el agua, echó por menos estas bendiciones y entonces fueron repartidas según su carácter en otros hijos. En el caso del sacerdocio se le dio a la tribu de Leví, en el caso de la progenitor de Cristo se le dio a Judá y ahora vamos a ver que a José se le da esa doble porción en tierra y cómo eso cumple también en la tierra prometida. Vamos a hablar de Manasés. Manasés es el hijo de José. Él tiene dos hijos mientras está en la tierra de Egipto y sus hijos son Efraín y Manasés. Y lo que hace Jacob es que, como bien sabemos, la tribu de Dan se pierde, entonces de los hijos de Jacob, José, uno de sus hijos, en este caso Manasés, viene a reemplazarlo. En este caso Manasés. Es como la historia o el resumen que les puedo contar de esta historia. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en detalle qué ha pasado. La bendición del patriarca moribundo significa que muchos en tiempos antiguos y José, escuchando que su padre estaba enfermo, tomó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y lo visitó. Después de pedirle a José la promesa de la tierra prometida de Canaán, que había sido dada a Abraham, renovada a Isaac y Jacob, el anciano patriarca dijo: tus dos hijos, Efraín y Manasés, son míos, como Rubén y Simeón serán míos. Cuando Jacob vio a los muchachos, él dijo: acercaos ahora a mí y los bendeciré. Estoy leyendo de Génesis capítulo 48, versículos 1 al 9. La bendición era muy importante, al menos en este cumplimiento de la promesa dada a Abraham, que la simiente, que los pueblos, que serían un gran pueblo, una gran nación. Y por eso esto se desarrolla en cada uno de los hijos de Jacob. La bendición del ángel reposó sobre Manasés, mientras que en Efraín, Manasés era el nombre de las dos porciones dadas a José en la posesión terrenal. Los nombres dados a las dos divisiones de los 144,000 en el reino de Dios serán Manasés y José. El nombre de Manasés será inmortalizado, mientras que el de Efraín se hunde en el olvido. Al igual que su tío Esaú, aunque era el primogénito, recibió el segundo lugar de la bendición, pero las circunstancias eran completamente diferentes. Manasés no hizo nada para renunciar a sus privilegios en la bendición de su familia. Si bien no tenía el prospecto de guerrero de Efraín, que le permitió desarrollar del reino de Israel. Sin embargo,
el nombre de Manasés sobrevivirá y el de Efraín será dado al olvido. Cuando se estaba dando la bendición, Jacob cruza sus manos y empieza a dar la bendición y José le dice, no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandado por su hermano menor, que será más grande que él. Esta es la bendición que se le da a Manasés, un pueblo, una nación. Y de la vida de Manasés, ¿qué podemos aprender? Lo primero es saber que Manasés tenía un espíritu humilde. Él aprendió a confiar en el Dios de su padre, José. Recordemos que él se crió en Egipto, en las mejores universidades, en los mejores colegios, pero tenía un gran aprecio y un gran amor por los israelitas. Frecuentemente visitaba a sus familiares allí en Gosén y se sentía alegrado por esta nación, por este pueblo que era diferente al de Egipto. Se alegraba él y se unía y pasaba mucho tiempo con este pueblo. Sus amiguitos, primos quizás, hijos de Neftalí, de Simeón, de todos ellos aprendió muchas grandes verdades y enseñanzas. Y eso acogió a Manasés e hizo que formara un carácter como el de su padre José, que amara al Dios de los cielos. Qué maravilloso es ser que cada padre, que cada hogar, que en cada familia las personas puedan ser un ejemplo, un instrumento en las manos de Dios para que otros, las personas que le siguen, puedan ser conmovidos por el Espíritu Santo y que los invite, que solamente ese liderazgo los motive a ser grandes líderes. Sería algo maravilloso. Como tribu, tal vez la Biblia no refiere o se menciona poco sobre este gran patriarca, pero sí podemos referir un personaje que sobresale de esta tribu. Y este personaje se llama Gedeón. Gedeón era de la tribu de Manasés. Era el más grande de los jueces. Era de la tribu de Manasés. Él parece haber sido único gran guerrero en la mitad occidental de esa tribu. La parte oriental era más guerrera. Eso lo podemos ver en el capítulo 6, el capítulo 8 del libro de los jueces, como Gedeón, Dios lo utilizó poderosamente en las batallas. La historia de este personaje nos narra algo muy importante, y de allí la fortaleza y la confianza en Dios en momentos más desfavorables, en momentos más desalentadores, es donde este personaje resalta su carácter y la confianza en Dios. Cuando iban a la guerra, como estaban en guerra conquistando cada tierra, los madianitas, gente guerrera, gente con ejércitos grandes, con caballería, con espadas en hierro, un ejército temible. Y no solamente era temible y conocido por sus grandes armamentos, sus caballerías, sino también por la multitud de hombres que estaban en la guerra. Era un grande un ejército poderoso, invencible. Nadie podía hacerle frente a este ejército de los madianitas. La Biblia registra que cuando Gedeón se enfrenta a él, tenía alrededor de 132,000 soldados para pelear
frente a Gedeón. Era algo imposible ganarle, pues Gedeón tenía unos cuantos hombres, unos hombres, algunos que eran campesinos, agricultores, hombres que servían a Dios y unos pocos que eran guerreros. Y de eso se valió Dios para hacer un milagro. Quizás esa guerra era una guerra de locos, una guerra ilógica para ganar, porque el ejército era gente diestra, gente experta en guerra, mientras que aquellos eran unos pequeños novatos que querían pelear por la causa de Dios. Gedeón pidió en oración a Dios fortaleza y Dios le fue diezmando. En vez de aumentarle el ejército que tenía, empezó a diezmarse y empezó a decirle: si el ejército que beba agua, solamente el que tome, el que incline y beba agua, así puede, esos son los que yo elegí para vencer. Y la reducción quedaron en 300 hombres para enfrentar 132,000. La diferencia es mucha, pero lo bueno con el Señor, lo bueno con Dios, es que cuando vamos a pelear, dice, es que ustedes no van a pelear, es Jehová Dios quien peleará tus luchas. Es Jehová Dios quien peleará sobre cada enemigo de Dios. El hombre Gedeón empieza a combatir con esos 300 guerreros y para gloria y para la honra de Dios destrozan y derriban a 130,000 soldados expertos en guerra, porque el Señor con lo poco hace grandes cosas. Porque Dios no necesita multitudes, Dios necesita gente, hombres con valor que le crean a Él para vencer toda guerra. La Biblia dice que Gedeón fue un juez que libertó a los israelitas de los madianitas, un pueblo árabe que los oprimía. La historia de Gedeón se encuentra en los libros de Jueces. Dios eligió a Gedeón para liberar a Israel. Dios le mandó a Gedeón a destruir el santuario de Baal y levantar el altar a Dios. Gedeón se enfrentó con un ejército medianita mucho más grande que él, y donde existía la idolatría. Gedeón montó un altar para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Jehová le dio sabiduría y fortaleza a Gedeón. Gedeón llevó a su ejército a beber agua y Dios le dijo que apartare a todos los que bebieran agua con las manos. Gedeón usó trompetas, lámparas para usar a los madianitas y vencieron en el nombre de Dios. Los israelitas derrotaron a los madianitas con solo 300 soldados. Gedeón gobernó en Israel otros 40 años y hubo paz y crecimiento en el pueblo de Dios. La historia de Gedeón nos enseña que hay que confiar en Dios, incluso cuando nos pida hacer cosas que parecen absurdas y que parecen imposibles. También nos muestra que Dios usa a personas comunes y corrientes para llevar a cabo sus planes. ¿Cómo estás tu lucha? ¿Cómo estás luchando en esa vida cristiana? ¿Crees que la guerra ya la has perdido? ¿Estás luchando quizás para que el Señor te mantenga fiel a lo que crees? ¿Estás luchando quizás por una enfermedad que ya los médicos, los especialistas te dijeron no hay esperanza? ¿Estás luchando con el hogar que ya está destruido, que la esposa, los hijos se
se ve el desánimo y ya no hay esperanza. Quizás con tu vida, porque ha sido un fracaso y no sé si no caer y no encuentras ya la esperanza y el desánimo ha llegado a tu vida. Quizás estés pasando por terribles pruebas que no entiendes cómo vas a salir de ellas. Pues mira, quiero decirte que así como Dios ayudó a Gedeón, un hombre sencillo, humilde, una persona común y corriente, quizás como usted y como yo, y Él le dio la victoria sobre su vida, sobre sus enemigos. Quiero decirle que el Espíritu de Dios también tocará tu caso y restaurará tu hogar, volverá el ánimo hacia ti para que te fortalezcas en el Señor. Volverá a sanar todas tus heridas y parará esa enfermedad que te está atormentando. Esos problemas de estrés, ansiedad, depresión, esos vicios que quizás te están llevando a la perdición. Dios quiere hoy ser en ti lo que hizo con Gedeón. La guerra es dura, la guerra es imposible de ganarla, porque Satanás quiere tenernos sometidos a él. Pero Dios es más poderoso. Cristo Jesús ha vencido en el nombre y para la gloria de su nombre. En la cruz, galardón de victoria, ha derrocado al enemigo de las almas. Y ahora tu lucha es tan pequeña y tan fácil para él que lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu corazón a Cristo Jesús. Apocalipsis dice 3, 18, 19, 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es lo que el Señor te está diciendo, a que restaures la fe, a que creas en Él, a que aunque parezca imposible que algo suceda, si le entregas tu vida a Dios, va a ser posible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Gloria a Dios, a su nombre. Que el Señor te bendiga. Que Dios pueda darte en ti la fe y la confianza que tuvo Gedeón. Porque Gedeón tuvo que confiar en Dios para vencer un ejército mucho más grande con muy pocos soldados. Dios ve más allá de lo que vemos. Dios vio a Gedeón como un guerrero valiente y un héroe, a pesar de que Gedeón se consideraba el ser más insignificante de su familia. Dios puede usar hoy, aunque te sientas pequeño, aunque te sientas que no vale nada, Dios puede usarte porque Dios ve más allá de lo que ve cualquier ser humano. Gedeón era pequeño, pero Dios lo usó. Gedeón se sentía con problemas de autoestima y Dios fortaleció su fe y le llenó de valor. Para tener la ayuda de Dios hay que deshacerse de las prácticas mundanas, de las impurezas que deshonran a Dios. Podemos también que es necesario eliminar las prácticas de la vida que no ayudan a que Dios sobre en su corazón. Permite que tú puedas abandonar todo aquello, que el Señor te lo quite y te ayude a vencer en el nombre de Dios. Estas son las grandes lecciones que podemos aprender de la vida y del profeta, del patriarca Manasés. Que esta lección de vida, de fe, pueda implementarla en tu vida y como Gedeón vencer cualquier ejército. Recuerda que no es con tus fuerzas, es con el Espíritu de Dios que se vence toda artimaña del enemigo.
Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.